Buenas noches, Fátima. Hola, buenas noches, licenciado. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, muchas gracias, que aquí está lloviendo, entonces espero que no nos perjudique con respecto a la señal. Bien, vamos a esperar unos minutos para ver si se conectan los demás estudiantes. Y si no, pues vamos a iniciar, ¿verdad? Son las 8:02. Vamos a esperar unos 3 o 4 minutos. Sí, está bien, solo que estoy viendo en el grupo que dice un compañero que no puede conectarse porque está lloviendo donde él vive. Y cree que por eso está perdiendo la conexión. Ok. Sí, ok, si no se puede, entonces tiene que mandarle una constancia porque no pudo al coordinador. El maestro Andrés tiene que mandarle una constancia, pero sí, para ver qué otro día lo podemos realizar. Esa es la única opción. Veamos qué dice el documento en el caso que no se pueda. Sí, veamos. Dice, en el caso de no conectarse a la videoconferencia, el estudiante deberá justificar la inasistencia enviando la evidencia al correo irene.juarez@ues.edu.sb. El coordinador de la asignatura evaluará cada caso para determinar si aplica una reprogramación de la discusión. Es en el caso si ella no puede. Está bien, pero siempre se va a llevar ahora la discusión, ¿verdad? Siempre. Ahora es. Ay, disculpen que ayer, pero se cayó el Inter y no volvió hasta en la madrugada. Así que a veces es bien complicado con respecto de la señal. Entonces, Bueno, gracias. vamos a esperar. Son las 8:05. Ok. Solo comentarle también además que ya está el ensayo. Bueno, gracias. Hoy voy a verificar. Sí, por favor. Eso le quería comentar también. Natalie no puede, ¿verdad?
Bien, buenas noches, Jefferson. Buenas noches, Jefferson. No sé, está por ahí. Buenas noches, Jefferson. No sé si me escucha. Buenas noches, licenciado. Sí, se escucha. Ok, perfecto. Bien, vamos a iniciar siempre con la misma dinámica, ¿verdad? Hay 5 láminas y donde ustedes van a escoger una de las 5 láminas, porque esas 5 láminas van a tener 4 preguntas para la discusión. Esta discusión vale el 10% de la nota de la asignatura, el total de la nota, el 10%, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Solo permítanme unos segundos. Bien, entonces la misma dinámica. Existe, como les dije, hay 5 láminas. De cada lámina consta de 4 preguntas que se les van a hacer y ustedes las tienen que contestar. ¿Sí? Entonces, no sé cuál láminas quieren de las 5. Está la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Siempre la misma dinámica, ¿verdad? Siempre la misma dinámica. La número 1, Lick. Ok, discusión. Voy anotando los nombres porque aquí tengo lo que es la rúbrica para irles anotando los criterios, ¿verdad? Los puntos que gana. Entonces vamos permítanme, con la número 1, ¿verdad? Aquí está la número 1. Vamos con Fátima, ¿verdad? Fátima. Ok, hay 5 láminas, ¿verdad? Ya Fátima eligió la número 1, la lámina número 1, son 5, no tienen que ser iguales, ¿verdad? Ok. Jefferson, está la lámina 2, 3, 4 y 5. 4. 4. Lámina número 4. Vamos a ver. 4. Ok. Lámina número 4, Jefferson. Lámina número 4. ¿Y usted, Natalie? Solo queda la 2, la 3 y la 5, Natalie. La 5. Lámina número 5. Perfecto. ¿Sí? Número 5. Entonces tenemos la lámina número 5.
Entonces voy a hacer el intercambio ahorita para llevar un orden, ¿verdad? Y les voy a dar unos minutos. Quiero ver, son 4 preguntas. Cada pregunta vale 2.5 y equivale a 10. Es decir, que entre las 4 preguntas, 2.5 más 2.5 más 2.5 más 2.5, tenemos la nota que ustedes van a tener equivalente a 10. Si contestaron bien las 4 preguntas. Entonces solo déjenme comprobar acá la 1, la 4. Vamos a ver la lámina 3. Permítame. Vamos a ver, tenemos la 1, la 2. Solo decimos la... ok. La 4. Voy a poner acá. La 1, la 4. Ok. Para ir en orden, ¿verdad? 1, la 4 y la número 5. Ok, perfecto. ¿Sí? Bien. Les voy a dar, digamos, en este caso les voy a dar unos 5 minutos por cada pregunta. ¿Sí? 5 minutos por cada pregunta. ¿Sí? O si ustedes pueden antes decirme, Lick, no sé qué decir, entonces pasamos a la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Sí. Ok, perfecto. Vamos a iniciar ahorita por cuestión de, está lloviendo, espero que no tengamos problemas con la señal, sino pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿verdad? Bien. Bien, vamos a comenzar con la discusión número 2, ¿sí? Vamos a comenzar con la discusión número 2 y vamos a desarrollar lámina número 1. ¿Estamos preparados? Fátima? Sí, Lick. Ok. La primera pregunta. Recuerden que siempre voy a tomar un tipito para ir anotando algunas observaciones o también cuánto han ganado por cada pregunta. Sí, esto se lo voy a enviar a su correo institucional o al correo de la Universidad de El Salvador. Bien, vamos comenzando con la lámina número 1 y vamos a escuchar a Fátima. La primera pregunta, ¿qué es un ángulo y cómo se clasifican según sus medidas? Lick, un ángulo es una figura geométrica que está formada por dos semirrectas ¿Y se cortan? y son unidas por el mismo origen. Y, correcto. ¿Cómo Y se llama ese origen? ese se llama vértice. Correcto. Perfecto. Esa es la definición. Gracias. ¿Cómo se clasifican según sus medidas? Está el recto que se mide 90 grados. Está Correcto.
el agudo, que se mide menos de 90 grados, pero no más de 0 grados. Y ¿El ángulo agudo me dijo cómo? ¿Mide menos de 90 grados? Está entre 0 y no, es decir, está entre 0, ¿sí? En el intervalo está en el origen del 0 y 90 grados, ¿sí? Pero no los toma. Y el otro, Fátima, disculpe por la interrupción. Continúe, Fátima. son aquellos que miden menos, más de 90 grados, perdón, y menos de 360 grados. Correcto. Ratifíqueme ahí menor que 180 grados, por favor. Ahí un ángulo obtuso se obtiene en ese intervalo, ¿sí? No pasa de 180 grados. Ahí en el libro está, pero no sé por qué lo toman 360, pero en general se toma entre 90 grados y 180 grados, ¿sí? Correcto, Fátima. Excelente. En este caso se ha ganado el 2.5 de la primera pregunta, ¿sí? 2.5. Gracias. Vamos a la segunda pregunta. Permítanme, voy a anotar aquí. Correcto. Se fue la corriente. Ay, no, ayer estuve problemas con el Inter y ahora ojalá que no tenga problemas con la señal. No sé si me alcanzan a escuchar. Fátima, ¿me Sí, escucha? sí se Correcto. escucha. Sí, discúlpeme que se esté yendo la corriente, está tronando. Bueno, como les decía ayer por el Inter y ahora con este pequeño problema. Ok, vamos a la segunda pregunta, Fátima. Contestó correcto, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los triángulos según las medidas de sus ángulos? Se clasifican equiláteros que tienen sus 3 lados iguales. Pero la pregunta es triángulos según las medidas de sus ángulos, no de sus lados. El equilátero es que tiene los ángulos iguales. Está el isósceles que tiene 2 ángulos iguales y uno desigual. Pero según sus ángulos, Fátima, no según sus medidas, según sus ángulos que se definieron en la pregunta 1. O sea, según sus ángulos. ¿Cómo se llama por ejemplo, cómo se llama un triángulo si tiene un ángulo tal? ¿Cómo se llama otro triángulo que tiene un ángulo tal que me definió en la pregunta 1? Tiene que ver con las características que me dio de los ángulos en la pregunta 1.
Vaya. Le voy a echar la manito, por decirlo así, en el sentido de que le voy a dar una idea. Un triángulo rectángulo, ¿qué características tiene? Según sus ángulos. Ese tiene un ángulo de 90 grados. Correcto. Excelente. Perfecto. El otro obtusángulo, ¿por qué? Ese tiene un ángulo mayor de 90 grados. ¿Y menor? Que 180, ¿verdad? Sí, menor que 180. Y el acutángulo, ¿y el acutángulo qué Los tres características tiene? ángulos, ese tiene, los tres ángulos miden entre 0 y 90 grados. Correcto, ángulos agudos. Perfecto. Gracias. Correcto. Bien. ¿Qué es y para qué sirve el teorema de Pitágoras? ¿Qué es el teorema de Pitágoras primero? ¿Y para qué sirve el teorema de Pitágoras? ¿O qué nos dice el teorema de Pitágoras? Es la tercera pregunta, ¿verdad? Pregunta número 3. ¿Qué es el teorema de Pitágoras y para qué sirve el teorema de Pitágoras? ¿O qué nos dice el teorema de Pitágoras? ¿O qué nos dice la fórmula del teorema de Pitágoras? Ajá, Fátima. ¿Dónde se, dónde se da el teorema de Pitágoras? ¿En qué tipo de triángulo se da el teorema de Pitágoras, Fátima? Vaya, ese aplica solamente para los triángulos rectángulos. ¿Cómo y qué nos dice la fórmula del teorema de Pitágoras? Dice que es es la hipotenusa al cuadrado igual a la suma del cateto opuesto y cateto adyacente al cuadrado, cada uno. Correcto. La suma de los catetos, ¿verdad? Cuadrado. Ahora, ¿para qué sirve el teorema de Pitágoras? ¿Qué nos ayuda el teorema de Pitágoras?
Eso sí sirve para encontrar la longitud del lado más largo de un triángulo rectángulo. Correcto, es la diagonal, ¿verdad? Por ejemplo, podemos encontrar la diagonal de un cuaderno, la diagonal de un celular, por medio de el teorema de Pitágoras. Muchas gracias. Correcto. Pregunta número 4, Fátima. ¿Cuál es la diferencia entre una función y relación? ¿Cuál es la diferencia entre función y relación? ¿Cuál es la diferencia entre la función y relación? Vaya, relación es una correspondencia entre elementos de dos conjuntos y la función es una relación donde entre A y B, donde cada uno de los conjuntos de A le corresponde uno solo del conjunto del B. Esa es la parte de la función, ¿verdad? Ujú. Pero Y ¿quién es más grande, la relación o la función? la función, Dice la función que a cada elemento del dominio solo le corresponde y una y un único elemento del conjunto B. Pero la relación es un conjunto del producto cartesiano de que puede poner cualquier condición. ¿Sí? Es decir, que la función es un caso particular de la relación. Es decir, que el conjunto de la relación es más pequeño o más grande. el de la relación es más grande.
Correcto, porque la función es un caso particular. Es decir, que yo puedo tener cualquier figura y es una relación. Figura geométrica y eso es una relación. Ah, pero para que sea una función tiene que cumplir una condición de tantas que tiene la relación. Es decir, que la función está incluida en la relación. ¿Sí? Silic. Silic. Entonces, esa es la diferencia. Usted me definió la función y la relación. Bien, en este caso sí que se ganó 1.5. ¿Sí? Está bien, Nick. Bien, entonces el total ahorita, ok. Entonces la nota previa ahorita, o sea, una nota tiene 9, Fátima. Está bien, Nick. Bien, muchas gracias. No se vayan a salir ni nada por el estilo porque necesito que vamos a ver un poco de teoría también, ¿sí? Lo ideal hubiera sido dar un poco de teoría, pero por cuestión ahorita cómo está con esto de la lluvia, entonces por eso decidí avanzar mejor en las preguntas. Bien, entonces ahorita tiene 9. Bien, muchas gracias Fátima por su participación. Le hubiera dado los dos puntos, le hubiera dado el otro punto, pero si me hubiera dicho que la relación era más grande, ¿sí? Pero me dijo la función, por eso fue el detalle. Pero bien, 9 es buena nota. Vamos con Jefferson. ¿Estamos listos, Jefferson? Sí, licenciado. Correcto. Bien, vamos con la lámina 4, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de la función constante y igual a 5? Vamos con... Esa es la pregunta, solo déjenme... Ok. Es una recta horizontal en el plano cartesiano. Pero ¿cuál es el dominio y cuál es el recorrido? ¿Podemos tener esto? Voy a dibujar la función. Esta voy a cambiar de color. Poner un azul. Esto de azul es la recta y igual a 5. Es decir, que corta con el eje Y ¿a quién? Al eje Y en el punto 5. El dominio se verifica en que el eje X y el recorrido en el eje Y. Ahora le pregunto nuevamente, ¿cuál es el dominio y el recorrido de la función constante y igual a 5 Jefferson? El recorrido sería de menos infinito hasta 5. ¿Qué es lo que está pasando en el eje Y? La función, en qué corta nomás al eje Y? ¿En qué punto lo corta?
tú me estás diciendo que de 0, pero acá lo voy a cambiar de otro color para que puedas verificar. Pero acá no veo nada de la función yo en el eje Y. Ni acá abajo no hay nada de esto que se estoy sombrando de amarillo, no hay nada. Ni acá arriba de 5, nada. ¿Cuál es el recorrido entonces? 5 sería. Solo 5 sería el recorrido, correcto. Ahora, ¿cuál es el dominio? Para que veas, voy a trazar unas rectas para que veas qué es lo que está pasando. Lo voy a hacer de negro. Si trazo una línea horizontal, cortó a la recta Y igual a 5. Solo respondeme sí o no. Sí, Si trazo otra recta, ¿lo corta sí o no? sí, ¿Lo trazo otra recta? ¿Lo corta sí o no? sí, ¿Lo trazo otra recta? ¿Lo corta sí o no? también. Que entonces cualquier recta que yo estoy tocando, siempre la imagen va a ser 5. Ahora te pregunto, ¿cuál es el dominio si yo trazo cualquier recta? Para cualquier X que yo tome, siempre va a tocar la recta Y igual a 5. Ahora te pregunto, ¿cuál es el dominio? O sea, no me restringen ni un valor de X. Entonces, ¿cuál es el dominio? Ahí sería de menos infinito hasta 5 en X. Mire, aquí puede estar 5 en X, en el dominio. Pero si me voy hasta allá, siempre va a cortar a la recta. Ahora te pregunto, ¿cuál es el dominio? No lo sé, licenciado. Ok, me estás diciendo desde menos infinito hasta 5, pero se queda muy corto. Tiene que ser desde menos infinito hasta... Desde Hasta menos más infinito infinito. hasta más infinito. ¿Y eso qué significa? Los números reales. Correcto, Jefferson. Esta función es una constante, se parece sencilla, pero es complicado. Bien, correcto. Correcto, 2.5. Esta pregunta sí es una de las... Se ve tan sencilla, pero es decir, cuando uno está acostumbrado a saber que Y y X, y cuando no aparece X, no que una constante, a veces es un poco más complicado, aunque es más trivial. Sí, aunque sea más fácil, pero se ve más complicado. Ok. Segunda pregunta. Los segmentos de recta tienen longitud, ¿verdad? Eso lo confirma. Pero ahora dice, ¿cuáles son las operaciones que se pueden realizar entre ellos? Explique. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas que se pueden realizar entre ellos? Y lo menciona un documento de la unidad 3. ¿Qué operaciones hacíamos cuando resolvíamos ejercicios que tenían que ver con segmentos? Suma, resta, multiplicaciones. Solo son dos. Ah, me has dicho tres. Sumas y resta. Sumas y resta, correcto. Si me hubieras dicho multiplicación o suma, te hubiera quitado un punto. Pero te voy a dar los 2 puntos porque me respondiste bien.
Correcto. Vamos a la tercera pregunta. Lleva 5 puntos. Vamos bien. ¿Cuál es una función de estas dos relaciones? Y igual a x al cuadrado y y al cuadrado igual a x, explique. Las dos son relaciones, pero una de ellas es una función. Supongo que será la y igual a x al cuadrado. Correcto. ¿Por qué? Porque está llevando solo a un mismo resultado y no se está dividiendo para llegar a otro resultado. Correcto. Ok. Excelente. Te lo voy a resumir acá. Y igual a x al cuadrado, una forma, voy a dibujar acá dos rectas y voy a comparar, ¿sí? Por ejemplo, ahí tengo los dos planos cartesianos, no le voy a poner x y y para no estar. Esta función es y igual a x al cuadrado. Y y al cuadrado igual a x tiene esta forma. Pero una forma de ver las dos gráficas, y se los hice en GeoGebra clásico, pueden entrar ahí, podemos verificar qué características cumple para que sea una función. Yo trazo una recta horizontal y si solo me toca y si solo corta de la función en un punto es una función, pero si me toca dos ya no es una función. Por ejemplo, trazo una recta, ¿cuántos puntos cortaron? ¿Uno o dos de la función? 2. De la función, tracé una recta celeste, ¿cuántos puntos cortaron de esta función que está en rojo? Del lado derecho 1. Uno, correcto. Y otra vez, si trazo otra, ¿cuántas corta? Otra vez o la recta. Solo uno, ¿verdad? Por lo tanto, esta es una función. Esta es una forma de verificar que sea una función. Veamos esta. ¿Cuántos puntos cortó de la que está a la derecha? Ahí 2. Dos. Por lo tanto, no es una función. Solo tiene que cortar una, porque dice la función que a cada elemento del dominio X solo le tiene que corresponder una imagen y aquí le corresponde un valor acá arriba y también le corresponde otro valor aquí abajo. En cambio, en X, acá de la función solo le corresponde un solo valor. Si yo tengo acá un X. ¿Sí? Esa es la diferencia cuando tenemos que es una función. Correcto. Dijiste que era una función y eso es bien importante. Les explico cada detalle porque necesito que ustedes tengan presente para el examen, ¿verdad? Si ustedes les dan una imagen y les dicen, miren, ¿cuál es una función? Tracen una línea recta. Y si solo corta un punto, sí es una función. Si corta dos puntos, ya no es una función. Si la recta corta de la gráfica que está en rojo, vean cortó acá de la gráfica, de la relación, aunque no es una función, pero es una relación. Bajo la función y al cuadrado igual a x. Vamos bien, entonces, la tercera pregunta, correcto, 2 puntos. Llevamos 7.5 ahorita, Jefferson. Vamos a la pregunta cuarta, que aquí equivale a 16. Si un ángulo mide 30 grados, entonces su opuesto por vértice medirá 30 grados. correcto, el opuesto, ¿verdad? Correcto, y eso se lo hice mención, también ahí está. Si yo tengo dos rectas y este vale 30 grados, si este vale 30 grados, este otro va a valer 30 grados también. Eso significa lo opuesto por el vértice. ¿Cuál es el vértice? Este. ¿Sí? Un vértice puede ser un vértice A. Correcto, Jefferson. Esta tenía una pregunta complicada y también tenía esta última que es. Correcto. Bueno, gracias. Tiene 10 ahorita. Bien, vamos con Natalie. ¿Cómo estamos? No sé, Natalie.
Permítanme un momentito. Vamos a ver qué nos dice Natalie. ¿Cómo estamos, Natalie? Se salió Natalie, ¿verdad? Sí, creo, licenciado. Veamos, permítame que... Sí, ya me mandó un mensaje y tiene problema. Ok, no se puede, no puede, dice. Bien, entonces dice que ya le mandé unas indicaciones de que le mande un mensaje al... Bien, entonces, hoy vamos, bueno, me van a disculpar, pero no sé, los demás no se han pronunciado, ¿verdad? Entonces quedo pendiente con Natalie, ¿sí? Quedo pendiente con Natalie. Ustedes ya estamos, tiene 10, Jefferson y Fátima tiene 9. Ok, hasta tenía bastante información para los demás estudiantes, pero solo ustedes dos. Y los demás estudiantes no se han pronunciado, ¿verdad? Entonces, bien, recordarles que ya está el ensayo. Por favor, denle una revisadita. Denle una revisadita al ensayo. Decirles aparte que ya mañana en la noche voy a tener las notas de la tarea número 1. ¿Sí? Mañana más tardar en la noche. Bueno, si tengo cualquier inconveniente, pues al viernes, pero de esos 2 días no pasa de que estén las notas de la tarea número 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, licenciado. Muchas gracias. Ok. Sí. Bien. Entonces vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Porque como ya no hay más estudiantes, entonces vamos a comenzar con la clase. Solo último detalle, ¿sí? Antes de iniciar a la clase. No sé si miran la presentación ahorita. Sí, se mira. Ok. Solo para resumir,
les voy a preguntar a ustedes, de todas esas gráficas, ¿cuáles son funciones según lo que yo he explicado anteriormente? Digamos que la primera, pongámosle 1, 2, 3, así como horizontalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Cuáles de esas son horizontalmente, verdad? 1, 2, 3. La otra horizonte, 1, 4, 5, 6. Ahora dígame cuáles son de esas son las funciones. ¿Cuáles son funciones? Creo que 3, 5 y 6. Correcto. 3, 5 y 6. Solamente esas son funciones, ¿verdad? Excelente. ¿Estamos de acuerdo, Fátima? Sí, Lick. Ok, entonces ahora vamos a ver unas par de cosas para ir, no nos vamos a entretener mucho, pero es bien importante, ¿sí? Vamos a ver las funciones exponenciales. ¿Ya has escuchado hablar de las funciones exponenciales? Creo que sí. ¿Quién ha escuchado de las funciones exponenciales? Pues creo que muy bien, no lo recuerdo casi, licenciado. Ok, Fátima. Igual, Lick. No he escuchado sobre las funciones exponenciales. O sea, que en transcurso del tiempo la población va creciendo, ¿sí? Imaginemos que tenemos, no he escuchado la presa y el depredador, ¿sí? Por ejemplo, si el lobo solo se alimenta de los conejos, ¿qué pasa con los conejos? Si el lobo se alimenta de los conejos, el lobo va creciendo y el conejo se va disminuyendo en ese bosque. Entonces se va creciendo el lobo, va creciendo perdón, la cantidad de lobos y la cantidad de conejos va disminuyendo porque los lobos se los están comiendo. Pero llega un momento donde se escasea el conejo, es decir, que ya casi no hay conejo. Y entonces se muere, se va muriendo el lobo y vuelve a crecer y vuelve cuando ya no hay, mueren o sea, la cantidad que ha crecido de lobo disminuye a un porcentaje tan pequeño. Entonces el pequeño porcentaje de conejos que no murió, que no fue presa de los lobos, vuelve a crecer espontáneamente y así se da un punto de equilibrio en lo que es en el bosque. Entonces, ¿qué es una función exponencial y cómo se define? Bueno, una función exponencial es una función de la forma f de x y es igual a elevado a la x. ¿Y qué cumple esta función? Bueno, que no es que aparte de ser una relación, es una función, ¿verdad? Y vamos a ver la gráfica para que ustedes puedan observar de que si realmente cumple que es una función. Donde a dice que es un número real positivo. La base es, cuando vimos las propiedades de las potencias, de los exponentes, a tiene que ser, en este caso, en esta función, tiene que ser un real positivo. Y aparte, tiene que ser diferente de 1. ¿Y esto por qué? ¿Por qué a no puede ser negativo? Porque si x es igual a 1/2, yo puedo tener la raíz de -1 y eso no existe, está indefinido. ¿Sí? Por eso, por eso es bien importante los valores que puede tomar la base. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque si el valor de a es -1,
¿sí? Y X es igual, porque dice que para todo, X es todos los reales, ¿sí? Le doy un medio. Por las propiedades de los exponentes, ustedes saben que nos va a quedar como, perdón, acá no lo voy a poner acá, menos 1 elevado a la ¿quién? A la 1 medio. Pero esto es igual a ¿quién? A la raíz de la raíz cuadrada de menos 1. ¿Y esto está definido sí o no? ¿Existe esto sí o no? La raíz cuadrada de menos 1. No. No. Por eso dice que A tiene que ser un número real positivo. Si cumple para algunos valores. Por ejemplo, si X igual a 1/3 y A es igual a menos 3. Nosotros sabemos que la raíz cúbica de menos 3 sí existe, pero va a dar puntos aislados. Y eso no es conveniente hablar de una función. Rompe lo que es la definición de una función exponencial. ¿Por qué no estamos hablando de funciones aislados o puntos aislados? Imagínense en el plano cartesiano puntos aislados. Se complica, ¿verdad? Entonces, por eso es que A no puede ser negativo. ¿Sí? A no puede ser negativo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué? ¿Sí? Porque no ¿Estamos de existen acuerdo? raíces negativas. Correcto, por eso. Ah, ¿y por qué tiene que ser diferente de 1? ¿Por qué tiene que ser diferente de 1? ¿Por qué A no Porque puede uno ser no igual tiene a 1? raíz. Pero, por ejemplo, si yo puedo tener esto, f de x, imaginémonos, f de x, yo sé que hay veces complicado verla porque como es un poco general que se está viendo la definición de una función exponencial. Por ejemplo, si yo tengo 1 elevado a la x, ¿qué me va a dar? Si x vale 1, ¿qué me va a dar? 1 elevado a la 1, ¿cuánto me da? 1. ¿Y qué es esto? F de x igual a 1. ¿Y esto qué es? Es una función constante. Si recuerdan la función y igual a 5, que era una pregunta de la discusión que comentó Jefferson, era una constante. Entonces, por eso el A tiene que ser diferente de 1, porque ya no sería exponencial, sino que sería una constante, ya no hay un crecimiento, no que se mantiene constante. Y eso por eso es que la definición dice que A tiene que ser diferente de 1. Porque cuando hablamos de una función constante, ya no estamos hablando de una función exponencial. Por ejemplo, 1 al cuadrado, 1. 1 a la quinta, 1. Entonces se vuelve una función constante y ya no sería una función exponencial. Por eso es que es, por eso es que tenemos en nuestro caso la función exponencial. Y vamos a ver cómo se define. Ejemplo, las siguientes funciones son exponenciales. Cumple la definición la primera función que aparece y igual a 2 a la x que sea una función exponencial. ¿Sí? ¿Cuánto vale A, Fátima? En ese ejemplo en particular. Fátima, Sería 2 elevado a la x. la base nomás. Sería 2 entonces. Correcto, excelente. Esa es la estrategia, ¿verdad? Porque 2 es mayor que 0. Es decir, que es positivo. ¿Sí? ¿Cuál es la base para este otro ejemplo, perdón, Jefferson? 5. 5. Correcto. Y este otro, cualquiera de los dos puede responder. ¿Cuánto vale A?
3/4. 3/4, correcto. Y esa es la definición de funciones exponenciales. En general, una función exponencial se denota de la siguiente manera. Que f de x es igual a elevado a la x para todo real a mayor que 0, porque la base tampoco puede valer 0, puede ser número real positivo, porque a no puede valer 0 también, porque se indefine 0 a la x, imagine 0 a la 0, eso es indefinido, y a tiene que ser diferente de 1. ¿Estamos claros con eso? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, todo claro. Perfecto. ¿Cómo graficas una función exponencial? Ejemplo 2. Graficar la función y igual a 2 elevado a la x. Define su función y rango. Ya hemos hablado anteriormente de cómo se hacen las tablas para hacer una gráfica en el plano cartesiano. Eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Vamos a hacer la tabla. Sí, solo vamos a ver, ahí está la tabla, les va a aparecer qué es lo que se ha hecho. Para x que pertenece a todos los reales, x puede tomar cualquier valor. Esa es la ventaja de hablar de las, de las funciones exponenciales. Por ejemplo, si tenemos y igual a 2 elevado a la x, cuando x vale 3, sustituimos en la función. Al sustituir en la función nos queda que y es igual, abajo de menos 3 está y es igual a 2 elevado a la menos 3. Eso utilizando las propiedades de los exponentes, 2 a la menos 3 es igual a 1 sobre 2 al cubo. Ah, pero 2 al cubo en este caso es 1 sobre 8. Imagínense que es tan pequeño, es decir, que está tan cerca, ¿sí? Sea, como que está cerca de la recta X, pero en el lado del segundo cuadrante, porque nos da positivo, ¿sí? Del segundo cuadrante. Cuando X vale menos 2, nos da un cuarto, 0.25. O sea que ya va creciendo. Y esa es la definición de una función exponencial. Cuando X vale menos 1, lleva a valer un medio, 0.5, creció de 0.25, creció a 0.5. Ah, pero cuando x vale 0, abajo de 0 tenemos evaluada ya en la función 2 elevado a la 0, esto es igual a 1. Vean cómo ha crecido. De 0.5 ha crecido a 1. Y cuando x vale 1, y va a valer 2 elevado a la 1, eso nos da 2. De 1 creció a 2. Cuando x vale 2, lleva a valer 2 elevado al cuadrado, eso nos va a dar 4. Vean cómo ha crecido. Cuando x vale 3, lleva a valer 8, porque 2 al cubo, eso es 8. Vean que pasó de un octavo a 8. Cómo creció. Y yo les mencionaba el crecimiento de los lobos. ¿Sí? Ahora esos pares ordenados los podemos graficar en el plano cartesiano. Y veamos cómo nos queda. Uniendo todos esos pares ordenados, menos 3,1 octavo, el primer punto. El otro punto es 2,1 cuarto. El otro punto es menos 1,1 medio. El otro punto es 0,1. Y el otro punto es 1,2. Y el otro punto es 2,4. Entonces acá tenemos todo. ¿Cuántos puntos tenemos acá? Lo que vamos a graficar. 6. 6 puntos, gracias, ¿verdad? Tenemos 6 puntos. Y veamos la gráfica, ¿sí? Cuando x vale menos 3, estábamos acá, que nos dio un octavo.
Cuando X vale menos 2 nos dio un cuarto. Cuando X vale menos 1, ¿sí? Nos dio 0.5. Cuando X vale 0 nos dio 1. Cuando X vale 1 nos dio 2. Cuando X vale 2 nos dio 4. Cuando X vale 3 nos dio 8. ¿Sí? Acá está. Cuando X vale 4 nos va a dar 16. Y ahora unimos los puntos. ¿Ve? La que está de acá de rosado, de morado, es la gráfica de la función exponencial. Vea que al transcurrir que X iba aumentando, la función exponencial se iba creciendo y se va hasta más infinito. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son el dominio y el recorrido? Según la gráfica. Veamos que en el tercer cuadrante, veamos en el eje X, cualquier valor puede tomar en este caso el exponencial de esta base 2. ¿Sí? Para cualquier X que yo tome, siempre va a estar tocando a la función. Vean. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio de la función exponencial? 2 elevado a la X. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál sería el dominio Jefferson? Dos. El dominio está en el eje X de la gráfica. X puede tomar cualquier valor, menos 3, menos 2, menos 1 medio, menos 1 cuarto, 0, 1, 2, 3. Ah, entonces menos infinito perteneciente a los números reales. Correcto, desde menos infinito hasta más infinito y ese es lo mismo que los reales. Eso sería el dominio. Ahora, Fátima, ¿cuál sería el rango de esa función o el recorrido? Tendríamos que el dominio de Y, por dy se puede identificar desde menos infinito acá en el eje X, ¿sí? Hasta más infinito. Entonces son todos los reales. Más infinito. Entonces son todos los reales el dominio. ¿Y cuál es el rango o el recorrido de Y? Se fija en el eje Y. Si ustedes ven acá en el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante no hay nada de la función, ¿ve? Ni en 0 no hay nada de la función. No corta la función. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde comienza? Ni desde 0, no que comienza desde 0 abierto, porque no lo toma, y se va hasta más infinito de Y. ¿Sí? Más infinito de Y. Y es abierto porque el infinito es una representación, no, nadie lo conoce. ¿Sí? Y esto sería el rango. Ok, otra forma también de ver, y se lo voy a explicar ahorita, es bien importante. ¿Sí? Para verificar en el eje X, usted puede trazar cualquier línea vertical y usted observa
que todas cortan a la función. El 6 también lo corta porque lo voy a cortar ahí arriba, porque la función se va haciendo así. Y entonces por eso que decimos que el dominio de Y son todos los reales, ¿sí? Ahora, para el recorrido podemos trazar líneas horizontales. Vean que aquí no corta nada la función, ¿ve? Nada, ni en 0. Ah, pero ya más arribita de 0 sí ya lo comienza a cortar, ¿ve? Y lo corta hasta más infinito, ¿sí? Por eso es que va desde 0 hasta más infinito lo que es el recorrido de 0 a más infinito. Y también los explica acá. Puede ver que en el gráfico que el dominio de la función son todos los números reales, el rango son todos los números mayores que 0. Por eso que el intervalo abierto va a 0. Cuando está abierto es porque no lo toma hasta más infinito. ¿Sí? Hasta más infinito. No me contestó Natalie. ¿Sí? Bien. Preguntas más o menos idea de cómo se puede encontrar el dominio y el rango. Bueno, es que yo siempre los confundo. El dominio sería dónde está el número que se está ubicado del menos infinito y el tipo de número. Va, ok. El dominio se identifica en el eje X. ¿Para qué valores puede tomar? X puede tomar 3, puede tomar -2, puede tomar -1, puede tomar 0, puede tomar 1, 2, 3, 4. Por eso que son todos los reales. En cambio, en Y, los resultados que dan para cualquier valor de X son positivos. Por ejemplo, cuando X valía -3, un octavo es positivo. Cuando X vale -2, nos dio un cuarto, es positivo. Un medio positivo. 1 es positivo. 2 es positivo. 4 es positivo. 8 es positivo. Por eso es que el recorrido o el rango va desde 0 hasta más infinito y el dominio va desde menos infinito hasta más infinito. Quiere decir que son de lo que va, que son los reales. Por ejemplo, alguien me puede decir, pero ¿por qué ya no puede valer negativo? No hay ningún valor que para darle para cualquier X me dé un valor aquí abajo, en lo negativo. Acá no hay nada de la función, mire, Bellefers. Por ejemplo, si teníamos Y igual a X al cuadrado, veamos cómo va. ¿Ve? Este sí lo toca al 0. Desde 0 a más infinito son en el eje Y, son el recorrido, y en el eje X son todos los reales. Ya vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Bien. Veamos la terminología, porque esto es bien importante, aunque está en general, pero es bien importante. ¿Sí? Una función exponencial f con base a es a y es igual a la x para todo x en
los números reales, es decir, para todos los reales. El dominio son todos los reales, donde A tiene que ser mayor que 0 y A es distinto de 0. Eso ya lo habíamos explicado. Pero aquí viene bien importante con respecto a la base. Cuando A sea mayor que 1, la gráfica va a venir desde menos infinito, va a cortar en 0, 1 y se va a ir hasta más infinito. En el ejemplo anterior, ¿cuánto valía A? 2, ¿verdad? Porque era Y igual a 2 elevado a la X. Pero ¿qué pasa si A es menor que 1? Entonces la función se va a comportar de esta forma. Cuando X aumente, la función va a ir disminuyéndose acercando al eje X. Por eso que le llama que la función cuando A es mayor que 1 se le llama función creciente, y cuando la gráfica, cuando la base es menor que 1, es decir, que está entre 0 y 1, va a disminuir. ¿Sí? Veamos este otro ejemplo, solo rapidito para ver la gráfica. ¿Sí? Ejercicio. Encuentre el recorrido y el dominio de la siguiente función. Encuentre la gráfica y el dominio. ¿Cuánto vale A en este ejercicio? 3/5. ¿Y eso a decimal cuánto vale? ¿Cuánto vale 3/5 decimal? ¿Sí? 30/35, si le agrego el 0, 0.6, ¿verdad? ¿Sí? 0.6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Recuerde que para hacer una división, cuando el numerador es mayor que el denominador, se le agrega un 0, 0 punto, y se le agrega 0. Y entonces 30/35 a 6. Entonces 0.6. Bien. Entonces, en este caso la base es 0.6. Entonces quiere decir que A es menor que 1. Y si es menor que 1, ¿qué va a pasar? Que la gráfica va a ir decreciendo. Vean el ejemplo anterior. Voy a borrarlo rojo para que ustedes puedan ver acá. Cuando A es menor que 1, y en nuestro caso A es 0.6 y 0.6 es menor que 1, y eso es por lógica, eso es verdadero, entonces vemos que la gráfica va a ir disminuyendo. Entonces automáticamente con ver la base, yo sé la gráfica cómo va. Cuando A es mayor que 1, crece, se va hacia más infinito. Cuando A es menor que 1, la gráfica decrece y se va acercando a 0. Y en este caso, ¿cómo creen que va a ir la gráfica si la dibujamos ahorita? Vamos a graficar. ¿Cómo creen que va a ir la gráfica? Porque como A es mayor que 0, yo sé que automáticamente en 0, 1 va a pasar. Pero cuando X vale 0, 3/5 elevado a la 0, eso me va a dar 1. Pero la gráfica va a ir así, decreciendo. Porque A es menor que 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, así se viene comportando la gráfica. Pero ¿qué pasa si A hubiera sido mayor que 1? Solo con eso, libre de gráfica, libre de hallar los valores. Entonces la gráfica, le voy a cambiar de color, le voy a poner rojo, la gráfica hubiera crecido así. ¿Sí? Y el dominio de la función
este es el dominio de la función f de sub f, que significa dominio de f, son todos los reales siempre. ¿Cuál es el rango o el recorrido de f? En nuestro caso va a ser igual, perdón que no me quedó muy bien. Perdón, ya lo borré. Sin querer lo borré, ¿sí? Perdón, la gráfica que teníamos, ¿cuál era? Como a era menor que 1, ¿sí? La función va decreciendo. Sin querer le di va decreciendo acá, ¿verdad? Acá va decreciendo la función. Y pasa en el 0,1. Pero cuando x vale 0, y va a valer 1, ¿sí? Porque acá tenemos la gráfica de x y de y, ¿sí? Entonces, el dominio de f va a ser igual a quién, porque para cualquier x se toma, esto va a ser igual a los reales. Y el rango va a ser de f, va a ser igual a quién. Siempre va a ser desde 0 hasta, ¿qué? Hasta más infinito. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en GeoGebra, ¿sí? Eso lo podemos ver en GeoGebra y ya van a ver por qué. ¿Sí? Solo para ir terminando. No sé si pudo utilizar GeoGebra, Jefferson. Yo sí, ya lo había utilizado. Ok, perfecto. ¿Sí? Es bien útil. Es una herramienta bien, por ejemplo, Y igual, vamos a graficar. Bueno, f de x era, ¿verdad? Solo para que f de x es igual a quién. Entre paréntesis, 3 entre 5. ¿Sí? Y le vamos a poner acá x. ¿Sí? Y ahí está la gráfica. Lo que yo les mencionaba. ¿Sí? Y lo podemos alejar. Ve, se va acercando. Aquí casi se ve que toca el eje X. Pero en general solo se acerca. Nunca lo puede tocar. No sabemos en el infinito. ¿Sí? Voy acá. Acá está. ¿Ve? Esta era más que todo la gráfica que yo le mencionaba acá. Entonces hay que tener en cuenta cómo sacar el rango y el recorrido, Jefferson. Sí, voy a estudiar más eso porque recuerdo Eso es que me lo importante. habían enseñado en 9º grado, pero luego se me olvidó. Sí, es cierto que la matemática, sí, si no se practica, se olvida. Pero es bien importante eso, ¿sí? Y este era el ejercicio y con esto terminamos con la tutoría de repaso número 6, que en este caso era la discusión número 2, Jefferson. Fátima creo que no se tuvo problemas, pero bien, no sé los demás por qué no se habrán conectado, ¿verdad? Pero eso es, por eso es que vamos a terminar un poquito más luego lo que es eh, con la tutoría número 6. Tutoría repaso número 6 porque faltaron los demás estudiantes, ¿verdad? Así es que ahí está el ensayo, revísenlo y pues nos vamos a quedar hasta acá. El sábado tenemos tutoría número 6, la última, y pues eso es todo para esta tutoría de repaso número 6, Jefferson. Bueno, licenciado, muchas Fel- gracias. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Gracias.